Es evidente que al observar nuestro entorno, existen señales claras que nos indican que Cristo Jesús regresará pronto. Tomemos, por ejemplo, la restauración de Jerusalén en Israel en el año 1948. Una señal significativa. Fenómenos como hambrunas, epidemias, sismos, conflictos y rumores de confrontaciones, especialmente en Medio Oriente, y la desviación de la Iglesia en estos tiempos recientes, son todas indicaciones que advierten que Cristo Jesús regresará muy pronto. Es muy probable que seamos la generación que presencie el rapto de la Iglesia. Aunque desconocemos el día exacto, la hora, el mes o el año, estamos convencidos y seguros de que Cristo vendrá pronto por su pueblo. Sin embargo, existe una señal, una última profecía que considero será la que prepare al remanente, a la Iglesia, para los tiempos finales. Seamos honestos, si Cristo regresara hoy, lamentablemente, muchos creyentes se encuentran adormecidos en sus vidas espirituales. Esta última señal es crucial para que la Iglesia se prepare para su encuentro con Cristo Jesús. ¿Pero de qué profecía o señal hablo? En este video, deseo hablarles sobre esta última señal o profecía que ocurrirá en la Iglesia antes de que Cristo venga por nosotros. Como mencioné, es la señal que preparará a la Iglesia para los tiempos finales. Y al concluir este video, también deseo discutir sobre la posible persecución que la Iglesia podría enfrentar en estos últimos tiempos. Sí, la persecución que podríamos experimentar antes de ser arrebatados al cielo. Así que les invito a permanecer hasta el final del video. Como mencionaba, estamos presenciando indicadores impresionantes, como la restauración de Israel en el año 1948, el conflicto en Oriente Medio, el incremento de la iniquidad, la deserción en la Iglesia, entre otros. Estos acontecimientos nos confirman que Cristo vendrá pronto por su Iglesia. Si estás de acuerdo, expresa un ferviente amén en los comentarios. No obstante, siendo realista, quiero compartir una profunda verdad. Al observar la Iglesia actual, es triste ver cómo se ha adormilado en varios aspectos, cumpliendo así lo que Cristo predijo en la parábola de las 10 vírgenes. Estas reflejan el letargo espiritual de la Iglesia, y lo que vemos hoy es la materialización de esa profecía. Desafortunadamente, la Iglesia se ha relajado en su amor por la Escritura, su fervor por la palabra. A pesar de tener Biblias de diversos tamaños, estilos y versiones, somos la generación que menos se sumerge en la palabra de Dios. Como resultado, estamos presenciando la desviación en la Iglesia, el alejamiento de la verdad. Hay congregaciones enteras abriendo sus puertas al pecado, pecados gravemente reprobados por la Biblia. Observamos una influencia nefasta del pecado en la Iglesia, y ésta ha caído en la complacencia, permitiendo el pecado desde muchos púlpitos. Desgraciadamente, la Iglesia también ha descuidado la oración. Antes, al convertirse, se instaba a la gente a orar y buscar a Dios. Había cultos de oración en las iglesias. Pero hoy día, tristemente, muchos han cancelado estos cultos. Ya no ayunan, oran o vigilan. Y los cultos se han convertido en liturgias vacías, desprovistas de gloria, porque la oración ha sido olvidada. Jesús dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. La Iglesia incluso ha descuidado aspectos tan cruciales como el evangelismo, permitiendo que los herejes dominen las calles y difundan sus falsedades, mientras la Iglesia permanece en silencio. ¿Sabe por qué? Porque la Iglesia se ha adormilado. Es una realidad que mucha gente de Dios se ha quedado dormida en aspectos como la palabra, la oración, el evangelismo, la santidad, entre otros. Aunque ciertamente Dios siempre tiene un remanente. Lo trágico es que si Cristo viniera hoy, encontraría a muchos de su pueblo dormidos espiritualmente. Por esto, creo que es esencial la última señal que, en mi opinión, es un avivamiento glorioso de Dios que despierte de nuevo a la Iglesia. Permítanme explicar a qué me refiero. Aunque Dios está en todas partes, su gloria no se manifiesta en todos lados. Cuando su presencia visita un lugar específico, ya sea una ciudad, provincia o país, en un momento particular, eso se llama avivamiento. Cuando Dios toca el corazón de las personas, hay un despertar. La gente se arrepiente de sus pecados. Hay conversiones masivas. La Iglesia ora.
Vuelve su pasión hacia la palabra, el evangelismo resurge, y eso es un avivamiento. Algo que la iglesia necesita hoy para despertar. Un despertar de Dios. Una visita del poder divino en nuestras ciudades. Lo que ocurrió en el libro de Hechos en Pentecostés fue, por supuesto, un gran avivamiento. Vidas eran salvadas en multitudes. Los enfermos sanados. Hechiceros renunciaban a sus prácticas. Endemoniados eran liberados y la obra de Dios se expandía. La gente venía a Cristo. Eso es un avivamiento poderoso, uno que santifica la iglesia, la prepara y salva almas. A lo largo de la historia, hemos visto diversos avivamientos. Pero al mirar nuestros días y ver el estado de la iglesia en general, vemos, como ya dije, que se ha adormilado en muchos aspectos. Pero hay una profecía que me consuela y me llena de alegría. Y es la de Joel capítulo 2, donde Dios dice, «Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia temprana a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio». Esta palabra me anima porque nos indica que la lluvia temprana que Dios envió en Pentecostés, la derramará otra vez en los últimos tiempos. Déjenme decirles que esto es necesario y vital para que la iglesia despierte. La única manera de que la iglesia despierte es que venga un mover glorioso de Dios que avive a su pueblo. Por eso, creo que antes del arrebatamiento, Dios enviará, escuchen bien, un breve y glorioso avivamiento al remanente, a la iglesia. Un avivamiento que despertará a muchos y los sacudirá de manera gloriosa para que despierten del sueño y comiencen a buscar a Dios de nuevo. Esto será lo que llene las lámparas de muchos que ya no tienen aceite. Pero Dios derramará un último avivamiento para llenar las lámparas de la iglesia con el aceite del Espíritu Santo. Pero quiero decirles algo, esto es un desafío para usted y para mí. Siempre que Dios va a derramar un avivamiento, lo trae como respuesta a la oración. En Pentecostés, por ejemplo, la palabra dice que estaban reunidos unánimes orando. Evan Roberts oró durante 13 años en Gales hasta que llegó el avivamiento. Nunca Dios hizo algo así sin que su iglesia lo provocara a través de la oración. Claramente Dios es soberano y hay momentos en la historia en los que actuó independientemente del hombre. Pero en el caso del avivamiento, ha mandado que su iglesia clame, diciendo, «Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Por lo tanto, si queremos ver la gloria, si queremos ver un último avivamiento en nuestro mundo, en la iglesia, necesitamos clamar a Dios para que venga ese mover glorioso. ¿Por qué clamar? Bueno, Elías, por ejemplo, el Señor le dijo que vendría lluvia sobre Israel, pero él subió a orar 7 veces por lo que Dios ya había dicho, diciendo, «Señor, recuerda lo que dijiste, derrama la lluvia», y 7 veces, hasta que vino la respuesta y el derrame de la lluvia de Dios sobre la tierra de Israel. Así también, en estos últimos tiempos, Dios está buscando a aquellos que sean antorchas encendidas que clamen por su presencia, para que provoquen en su iglesia, en su ciudad, en su país, un avivamiento glorioso del poder de Dios que estremezca las ciudades y provoque que muchas vidas vengan a los pies de Cristo, y que también muchos creyentes despierten del gran sueño espiritual en el que están sumergidos hoy en día. Sin embargo, también es interesante que siempre que Dios va a derramar un avivamiento, una de las cosas que hace es traer el fuego de la prueba. ¿Saben ustedes para qué? Para despertar a la iglesia y que busque a Dios de nuevo, y entonces expandirse. Es curioso que la iglesia en Jerusalén sí vio un avivamiento, pero Cristo había dicho, «Seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra», y la iglesia se había estancado en Jerusalén. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Permitió la persecución en Jerusalén, y dice la palabra que salieron de Jerusalén los cristianos huyendo, pero dondequiera que iban, causaban un avivamiento glorioso, como Felipe en Samaria. Esto fue permitido por Dios para que la gloria se expandiera a otros pueblos y ciudades. Me pregunto si, en estos últimos tiempos, la iglesia también experimentará ciertas pruebas y persecuciones antes del arrebatamiento. Como bien saben, no sostenemos que la iglesia estará presente durante la gran tribulación ni que será perseguida por el anticristo,
ya que creemos firmemente que será arrebatada antes de estos eventos. Sin embargo, es plausible que la Iglesia enfrente cierta persecución en este periodo final, una persecución que sirva para despertarla y llevarla a clamar a Dios. Y en respuesta a ese clamor, Dios podría derramar un último avivamiento sobre nuestras iglesias y ciudades. Una gloria que despierte a los adormecidos y a la vez salve a incontables almas que lo necesitan. Así que, querido hermano, creemos que se aproxima un último movimiento de Dios sobre la Iglesia, pero es esencial provocarlo mediante la oración. Y permítanme decirles algo. Es preferible buscar a Dios por nuestra propia voluntad y no esperar a que Él nos impulse a la oración a través de diversas persecuciones. Aún así, me gustaría saber su opinión. ¿Creen ustedes que la Iglesia experimentará alguna tribulación antes del arrebatamiento? Dejen sus comentarios, regálenos un me gusta y reciban muchas bendiciones.